Buenas noches, docente y compañeros. En esta noche voy a hablar un poco sobre lo que es la revisión de teorías y paradigmas. En cuanto al trabajo que se realizó en la actividad 1, nos habla un poco sobre las nociones básicas del trabajo social. En cuanto nos da a entender que el trabajo social surge como una profesión orientada a comprender y transformar las condiciones sociales que afectan la vida de las personas. Su objetivo de estudio se centra en la relación entre el individuo y el entorno, especialmente cuando existen dificultades para satisfacer las necesidades básicas o ejercer plenamente los derechos sociales. Como vemos en el trabajo, se pudo realizar lo que fue el resumen número 1, que nos habla sobre algunas partes. En cuanto a ellas, también tenemos los niveles de intervención del trabajo social, que nos habla también sobre que el trabajo social actúa en distintos niveles de intervención, según la naturaleza del problema y el alcance de las acciones. Tradicionalmente se reconocen tres niveles, principalmente, individual, grupal y comunitario. Tenemos los métodos y funciones del trabajo social. El trabajo social se fundamenta en una metodología científica y planificada que permite diagnosticar, intervenir y evaluar las situaciones sociales. En cuanto también vemos en el trabajo, están lo que son los roles del trabajador social. Dice que el trabajo social desempeña múltiples roles profesionales que varían según el contexto y la población con la que se trabaja. Bueno, eso es un resumen de lo que es el resumen número 1 del tema nociones del trabajo social. En el resumen 2 tenemos la metodología clásica, que nos habla sobre el origen y proceso de los métodos del trabajo social. Tenemos también el sujeto y objeto del trabajador social, en cuanto el trabajo social surge como una disciplina científica orientada a la comprensión y transformación de la realidad social. Los niveles de intervención, que son nivel individual, nivel grupal y nivel comunitario. Los métodos tradicionales, que son, por ejemplo, método de grupo, método de comunidad, métodos contemporáneos o integrados, entre otros. También tenemos lo que son los roles del trabajador social. Estos son orientador, mediador, educador social, gestor y planificador, investigador y agente de cambio. Y por último tenemos los pioneros del trabajo social. Bueno, estos aquí se centran en algunos, que son Tomás Charlen, Mary Rickmond y Julian Luis Vives, entre otros. También se efectuó lo que fue el cuadro comparativo sobre las naciones del trabajo social. Como vemos, hay algunas fases. Las fases de intervención, se efectuó lo que fue la descripción general, los métodos relacionados, los niveles de intervención y los roles de vinculador del trabajador social. Tenemos, por ejemplo, la investigación de diagnóstico, que se centra en la recolección y análisis de la información sobre la situación social, que permite comprender las causas y características del problema. En el cuadro comparativo número 2 vemos lo que es la metodología clásica. Esta aquí también se centra en la estructura de fase de intervención, descripción general, métodos relacionados, niveles de intervención y roles vinculados del trabajador social. Como primer punto, también tenemos la investigación diagnóstico, que se centra en el análisis de la realidad social y las causas estructurales de los problemas. Se busca comprender el conflicto social en su contexto. En los métodos relacionados tenemos el método del caso, grupo de comunidad, método básico y método de concientización. Esto es lo que se puede ver en el cuadro comparativo número 2 eh, del tema, que es la metodología clásica. De ahí también se efectuó aparte lo que fue un cuadro comparativo de los métodos del trabajo social. Como podemos ver, aquí está la ilustración que nos habla sobre el método de caso social, el sujeto del trabajo social, objeto del trabajo social, niveles de intervención, pioneros del trabajo social, pero con ideas más claves. Y en el cuadro comparativo de la metodología clásica también vemos la misma estructura, pero también con ideas claves, como por ejemplo el sujeto es el ser humano en su contexto social, el objeto son los problemas sociales que afectan su bienestar y el enfoque pasó a asistencial científico y transformador, en lo que es el sujeto y objeto del trabajo social. Como niveles de intervención tenemos individual, grupal y comunitario. Cada uno responde a diferentes dimensiones del ser humano.
se integran para lograr intervención más completas y efectivas. También tenemos lo que son los métodos contemporáneos, que surgen para superar la rapidez de los métodos clásicos. Incluyen el método integrado de concientización y el básico, y combinan la teoría y práctica con el enfoque participativo y crítico. Muchas gracias.